vamos a intentar hacer a Juan Gabriel en estilo cómic, por favor. Y aquí comenzamos. Preparamos, tráiganse su lápiz, borrador y sacapuntas. Y vamos a intentar hacerlo, por favor, muchachos. En esta proporción aquí a un ladito, de manera vertical de preferencia. De manera vertical. A fin de cuentas, el ideal es tratar de traducir, por favor, en un estilo cómic a Juan Gabriel. Pueden utilizar, muchachos, algo que les voy a pedir muchísimo es que aquí traten de proponer también ustedes. Propongan para que la práctica sea muy personalizada, muy a su manera. Una explicación muy sencilla del fan art es que los dibujos tienen que resultar a tu manera. Si a ti te salen los dibujos un poquito con los ojos más grandes, con la nariz pequeñitas, tipo Tim Burton, con la nariz chiquititas, chiquititas y que parecen personajes muy oscuros, lo puedes enfocar por ese lado. ¿Sí? El estilo cómic que vamos a hacer, lo vamos a intentar interpretar todos en un estilo cómic, pero a nadie le va a salir igual. Todos van a tener un resultado diferente. Mitad del rostro, por favor. La zona de la barbilla aquí la podemos incluso adelantar y generar un ovalito para la barbilla. La línea de los ojos, observa la posición de los ojos que tiene una ligera diagonal en esta colocación, con la parte izquierda más elevada. Muy bien. Pueden exagerar el dibujo, pueden hacer los rasgos un poquito diferentes. Yo los voy a ir guiando, pero se trata de que puedas tú también proponer, ¿de acuerdo? Entendamos el estilo del fanart como algo propio, algo que tú puedas proponer. Colocamos la línea de la separación de los ojos. De hecho, ese está fácil, porque me voy a acercar a esta parte para ver más a detalle el rasgo del rostro. Colocamos los ojitos cerrados. Va a estar fácil por la mirada, como siempre comenzamos con la mirada. En el estilo cómic generamos un alto contraste. El alto contraste es mucha luz, mucha sombra. Las partes vacías se quedan como las luces. Las partes más oscuras las tenemos que rellenar con todo y generar ese alto contraste. Intentemos hacer, es como si intentáramos hacer una historieta o un cómic de Juan Gabriel. No sé si existe, fíjense, no dudo que exista algo así. La línea del párpado superior y alrededor del ojito, observa la línea debajo del ojo del pingüino, por ejemplo. Aquí te muestra también toda la línea de sombra que puedes generar alrededor. Incluso al momento de subir hacia la ceja, obtenemos un relleno también muy intenso. Nada de texturas, nada de detallitos minuciosos en el realismo. No se trata de hacer un realismo. El arco en los ojos, y observa la sombrita, cómo se genera en el pingüino, la sombrita cruzada. Esa sombra cruzada la podemos hacer en diagonales. Una diagonal primero hacia la izquierda y ahí mismo cruzamos la diagonal ahora hacia la derecha, y las partes más oscuras simplemente las rellenamos. Aquí marcamos una pequeña silueta incluso también en la patita de gallo hacia la izquierda. ¿De acuerdo? La nariz incluso también está en la misma posición. La sonrisa, mira, ahí te da un indicio bastante padre de la sonrisa del pingüino, que se tiene que dibujar las sencillas y quedan los dientes muy padres. Vámonos con el ojito del lado derecho. Aquí en el ojo del lado derecho, lo primero es tratar de colocar la nariz o el inicio de la nariz y después ya colocamos el ojito.
hacia este punto. Mucho contraste. Como tienen los ojitos cerrados, simplemente hacemos la mancha de la pestaña, dándole ese grosor, como normalmente cuando dibujamos, aunque sea con el ojo abierto, se dibuja mucha línea o la línea gruesa en la parte superior de la pestaña. Aquí es lo mismo, solamente que lo enfocamos en una sola línea para que se vean los ojos cerrados. Por la parte superior, hacemos este marquito en la cuenca del ojo. La ceja también la subimos. Levante la mano a quien ha escuchado canciones de Juan Gabriel, directa o indirectamente. Muy bien. ¿A quién no le gustan las canciones de Juan Gabriel? ¿A quién no le gusta? ¿Por qué no te gustan las canciones de Juan Gabriel? Son muy bonitas. Son, están muy padres. No todo es el Justin Piperro, no sé cómo se llama ese cuate. No, Juan Gabriel, chavos. Juan Gabriel es amor. Juan Gabriel es lo mejor de lo mejor. Es un ícono de la cultura popular mexicana. ¿Quién les gusta que sea más famoso, muchachos? Juan Gabriel, Vicente Fernández, Pedro Infante, o es por épocas. ¿Quién creen que ha sido el mejor músico mexicano? También está, bueno, es que unos son intérpretes, otros son músicos, otros son cantantes. Varía, ¿no? Hay muchísima variación también en ese aspecto. Por ejemplo, Agustín Lara. Agustín Lara es uno de los mejores compositores de toda la historia en México. Ese sí no lo pueden discutir, pero Juan Gabriel también es un compositor. Luis Miguel era un intérprete. A diferencia de, no puedes comparar, por ejemplo, a Luis Miguel, que era un intérprete, porque todas las canciones no las escribía Luis Miguel, pero sí cantaba muy bonito. A diferencia de Agustín Lara, que Agustín Lara componía canciones para los demás. Y esa era bueno, es que Agustín Lara yo creo que ese ha sido el mejor de todos, por mucho, y Juan Gabriel pues tiene una popularidad tremenda, ¿no? Pedro Infante también fue muy popular, pero Pedro Infante tampoco componía, él era un intérprete. Entonces varía muchísimo, ¿no? Pero hay muchas opciones. Colocamos la sombrita del ojo derecho, un poquito con algunas líneas. Y la naricita, por favor, es bien parecida a la del pingüino, fíjense. Muy, muy, muy parecida a la del pingüino. Nada más no le vayan a hacer la nariz tampoco tan triangular como el pingüino, porque no lo tiene triangular. Acuérdense que no es que hagamos a Juan Gabriel versión pingüino, no. Solamente es traducir la textura de el cómic. La base de la nariz aquí se alcanza a ver también. La fosa izquierda, fosa derecha. Y sombreamos un poquito en la base. Pueden ser con linecitas. Marcamos también los brillos, muchachos. Lo que nos conviene muchísimo también hacer aquí es darle la silueta un poquito más gordita en la nariz y darle el volumen con los brillos. Aquí un brillito en la punta de la nariz, la fosa y texturas. Observa la textura en la nariz del pingüino, por ejemplo, y trata de aplicar algo similar utilizando las sombras para poder agregar estas linecitas de textura. Estas linecitas de textura son las que le van a dar ese efecto cómic con las líneas de la piel, un poquito la expresión. Tiene rasgos muy nobles, es correcto. Todo redondito, ¿no? Redondito, redondito. Dicen que si te quieres ver más noble, hay que engordar tantito para que todo tú seas redondito.
así como Juan Gabriel. Hay una sombrita debajo de la nariz, que esa la podemos enmarcar un poquito. Repito, tiene que ser alto contraste y aquí los labios muy similar también a los del pingüino, solamente que con una sonrisa muy, muy marcada. Dibujamos, por favor, toda la parte superior con una sonrisa grande y amplia. Pueden exagerar, no se trata de medir, la proporción no la vamos a medir como tal. Necesitamos únicamente em, calcular los rasgos, calcular los elementos principales en el personaje, enmarcarlos muy bien de acuerdo al estilo y tratar de traducir y meter a ese personaje en el estilo correcto. Toda la sonrisa aquí es muy amplia. Dibujamos el labio superior, labio inferior, perdón, labio superior en ambas líneas, la parte baja y alta del labio. Le doy la vuelta aquí a la dentadura y se marcan mucho los labios. Una sonrisa grande. Muy bien. Ahora, observa cómo en el pingüino se dibujan los dientes. Los dientes se dibujan pero por el arco de la encía. Aquí algo bien importante con esto, muchachos, porque muchos creen que dibujando diente por diente se va a ver muy bien. Y no, originalmente cuando traduces un dibujo de dentadura, se dibujan los arcos de la encía. En el pingüino se alcanza a ver un ejemplo bastante claro. Claro que puedes exagerar, claro que puedes hacer una caricatura más exagerada, o con rasgos muy tuyos, muy propios de que, oye, es que a mí me salen los dibujos más limpios o más sucios o más con garabatos o más a tu manera. Entonces tratamos de proponer. En la parte de abajo, aquí le damos la base de los dientes, no picudos, por favor, un poquito más planos, con una pequeña separación o corte aquí en la base de los dientes. Y hasta la comisura, aquí vamos a sombrear un poquito, cualquier cosita vamos a intentar sombrear entre los dientes, no se delinean, únicamente se genera un par de texturitas. Observa también los dientes del pingüino que tienen una ligera sombra, una ligera rayito de textura, pero sin delinear. Sin delinear, por favor. ¿A poco no siempre que ponen, que hacen fiestas así, nunca faltan las de Juan Gabriel? Ya como por ahí de las 12 de la noche en adelante. También el otro es José Alfredo Jiménez. Pues bueno, José Alfredo es también otro artista muy, muy reconocido. Colocamos la dentadura en la parte de abajo, o bueno, más que la dentadura, el labio inferior. Primero por la parte interna. Primero dibujamos la parte interna del labio. Después la parte externa, dándole el grosor al labio. Labio grueso. Y observa las texturas en la sombra del labio del pingüino, que tiene lineecitas verticales, un tanto cruzadas, enfocado más a la parte más oscura. Y toda la zona interna de la boca, pues lo rellenamos totalmente. Toda la parte interna la rellenamos totalmente. Después de esta clase, muchachos, se pueden ir a vender dibujos, ya pueden poner su puesto, de que se hacen dibujos estilo cómic, ¿no? Hacemos tu retrato estilo cómic. ¿Cuántos han ido a alguna convención de cómics y que precisamente hay muchos puestos, ¿no? De ese tipo.
que se dibujan y no sé cuántos ustedes se han dibujado, yo nunca me he retratado, solamente una vez, fíjense, una vez cuando fuimos a la Ciudad de México, precisamente el Museo de la Caricatura. Hay uno que fuimos al Museo de la Caricatura y ahí había uno de los caricaturistas más famosos en la época de los ochentas y noventas, no, desde los setentas, perdón. Ya un señor mayor, este, que era el encargado de ahí del museo, es el encargado del museo. Y ese señor hizo todas las caricaturas de las botargas, todas las botargas y los personajes de los equipos de fútbol mexicano. ¿Cómo se llama? El águila de las Águilas del América. La Chiva, el águila de las Águilas del América, el tigre de acá de Monterrey, pero de todo, de la mayoría de los equipos de fútbol creó todos los personajes. Fue un caricaturista muy, muy conocido, precisamente por ese trabajo, entonces a mí me caricaturizó. Es la única vez que me he prestado para poder que me caricaturicen, porque conocía el trabajo del señor. Colocamos la parte de la barbilla muy similar a la del pingüino. Observa que se dibuja muy bien toda la silueta. Y hay que colocar las sombras, muchachos. Esas sombritas en diagonal, observa que se colocan en diagonal hacia la izquierda, diagonal hacia la derecha, y o con esto obtienes una textura del cómic. Rellenamos un poquito por la parte de abajo. Y a partir de aquí ya podemos agregar la comisura del lado derecho, todas las arruguitas y las líneas de la piel, el cachetillo, desde la barbilla. Y observa también que conforme vayamos realizando el contorno del personaje, en el contorno, un estilo clásico del cómic o una manera clásica del cómic es tratar de hacer las líneas del contorno dobles o triples. Si observa las líneas del contorno del pingüino, son muy anchas. Entonces, tratamos de hacer más ancho este trazo, toda la orillita hasta la frente. ¿Qué características tiene Juan Gabriel, muchachos, de que podamos utilizar para aplicar precisamente en el cómic? Uno es el cabello, otro es la sonrisa, otro también es la vestidura, el traje típico de todas sus presentaciones, muy divo. Colocamos el volumen de la papada y del cabello también. Primero esta parte de abajo. De hecho, se envuelve por toda la orilla de la camisa, el cuello de la camisa. Para el volumen del cabello vamos a señalar primero el arco de la frente. De acuerdo a la posición, y tratamos de traducir todo el marquito de la frente, rodeando el lateral del ojo izquierdo hacia la patilla y después la oreja. Traten de marcar fuerte, tratándose de un estilo cómic. Tienes que utilizar mucha fuerza en las líneas o el delineado para poder generar un alto contraste. Intentamos marcar, por favor. Esto es muy natural el dibujo, ¿eh? Muy natural el dibujo, a diferencia de, por ejemplo, un estilo de Tim Burton que tiene ya una distorsión muy interesante en los elementos.
las orejas no se dibujan como tal. Normalmente las orejas de los personajes de Tim Burton tiene como una luna en el interior de la orejita. Y con eso es más que suficiente para poder traducir. O en Los Simpson, por ejemplo, el interior de la oreja, miren, los personajes de Tim Burton tienen una luna aquí, no sé si los han visto. Y los personajes de Los Simpson tienen una T. También los de ahora, los de Gravity Falls también tienen una T. Hay otros que tienen nada más el puro orificio y hay otros que nada más tienen este cachito para como la tapita del oído. En un estilo normal, natural del cómic, podemos ver pues todo el detalle completito, ¿no? Como en este ejemplo. Observa la textura del cabello del pingüino. Con este ejemplo, vamos a intentar hacer los mechoncitos, pero por pares. Primero el de la derecha, para terminarlo y ya dejarlo listo esta parte, lo poquito que se alcanza a ver aquí, déjale los mechoncitos por pares. Hacia arriba, vamos marcando también por pares, por favor. Aquí hay un arco, después hacemos otro. Líneas pares de preferencia. Hacia atrás, hacia la izquierda. Marcamos todo el arquito del cabello. Texturizando, rellenando y de preferencia, repito, por pares. Todos los mechoncitos del cabello. El cabello hacia la parte de atrás. El cabellito que rebasa aquí la línea. Aquí en esta parte hay mucho juego de cabello con más mechoncitos en esta zona, más ondulados. Pero trata de hacerlo, por favor, con líneas pares, mucho más sencillo. Limpiamos las líneas guía que ya no nos sirvan, aquí en la parte interna. Hubo una serie, ¿no? O hay una serie, no sé cuántos de ustedes la vieron. Yo la verdad no la he visto, la de Juan Gabriel. Nada más empecé a ver una de Luis Miguel, pero ya no supe ni en qué quedó. Solamente que sé que al final se muere. No, no es cierto. Todavía no se muere Luis Miguel. Observa las texturas del cabello. En la textura del cabello, muchachos, ustedes deciden qué tanto detalle le agregan. Pero ya después de los mechoncitos, observamos dónde va mayor cantidad en las sombras. Y ahí entonces rayamos un poquito, le damos más textura para rellenar los espacios que quedaron. Todas las linecitas para rellenar, donde, repito, veamos mayor cantidad de sombras. Una textura muy sencilla. Observa el ejemplo del pingüino, ¿eh? Observa el ejemplo del pingüino también, que donde hay mayor sombra, agregan mayor cantidad de líneas. E interpretamos. Una sombra muy ligerita en la frente del lado izquierdo.
¿Cuál es la canción que más le gusta a tu mamá de Juan Gabriel? ¿O a ti? Debajo de la oreja, marcamos la siluetita de la sombra. Si le quieres aplicar mayor volumen, simplemente lo rellenamos. O mayor profundidad, más bien. Hoy no más. La línea que va desde la nariz hasta la comisura de la boca, esa nos faltó. Esta linecita. Hay muchas sombritas que podemos traducir nada más con mucho cuidado, sin tanta exageración. Tú decides qué tanto detalle le vas agregando. Entre la nariz, la boca, debajo de los labios y sobre la barbilla. En la barbilla o debajo de la barbilla. ¿Se entiende, muchachos, el concepto del fan art? Estamos haciendo un estilo cómic muy entero, bastante completo en rasgos y en definición. Ahora vamos a intentar traducir un poquito la parte del traje. Dice, ¿qué pensó cuando se enteró de que falleció? Pues, pues que ni modo, ¿no? Pues, todo el mundo se muere. No, pero dicen que está vivo. Dicen que está vivo, que al final del año va a salir. De que no, siempre no, Juan Gabriel estaba vivo y va a salir cantando. ¿Ustedes creen que se haya muerto mucho? Dice, ¿cree que Michael Jackson aún viva? Yo creo que sí, vive en nuestros corazones. Vive en nuestra mente. Mientras lo recordemos, jamás morirán. Jamás. No, quién sabe, a lo mejor Elvis Presley también dicen que está vivo, que se fue a su casa nomás porque se cansó mucho de cantar, de tanta fama. La Jenny Rivera también dicen que es igualito, igualito. Anda por ahí por las Europas, gastándose todo su dinero. Ándale, dice, en lugar de decir Elvis, vamos a decir Juanga. Órale, va. Juanga, cuando termines hasta este punto, por favor. Vamos a intentar hacer una parte del traje. Una parte del traje, muchachos, por favor. Ándale, gracias. Juanga, muy bien. Colocamos, por favor, muchachos, una parte del cuello, debajo de la cabeza, aquí las solapitas en forma triangular. Oigan, es en serio, es que a quién no le gustaban las canciones de Juan Gabriel. De verdad no conozco a alguien que diga que no le hayan gustado las canciones de Juan Gabriel. Era un muy buen compositor e intérprete. Colocamos la textura del cuello, la línea para los botones en la camisita. Alto contraste, ¿eh? Seguimos con el alto contraste. Sigan marcando fuerte, sigan delineando muy bien definido todos los elementos. Pueden simplificar, pueden exagerar. Y observen aquí, por ejemplo, en el relleno entre el cuellito y los botones. Rellena los espacios, que tenga un muy buen contraste. En la parte del triangulito a la izquierda de la camisa podemos definir también una textura cruzadita.
Dice, la música de Juan Gabriel es un clásico, es correcto. Dice, a mi amiga le choca cuando pongo a cantar de Juanga que porque le da sueño. Nah, hombre, a lo mejor eso dice para que las quites, pero se acuerda de algo. Ahora sí, para cortarse las venas, ¿no? Así como Juanga. Colocamos la sombrita, rellenando los espacios entre cada huequito muy oscuros. Aquí, muchachos, vamos a rellenar sin tanto miedo. Traten de no tenerle tanto miedo a las sombras. Voy a abrir un poquitito la imagen más hacia abajo para poder ver el detalle de la camisa. Aquí se marca una V. Márquenlo muy bien, por favor, en este punto la V. Y de aquí hacia abajo vamos a hacer nada más hasta este punto, hasta este botoncito. Hoy no más, Ricardo. Déjenme, les pongo esa joya con mucho sentimiento. Así, ya, les digo que ya como después de las 11 12 de la noche, miren, así ya se pone, ¿no? Miren. Así ya, bien, bien desgreñados. Bien desgreñados ya, así todos desfajados y con las rolas del fan. Y ya no sabemos nada, nada de nadie. Observen el contraste, muchachos. Ya ni sabes ni cómo te llamo, ¿verdad? Pero te sabes las de Juan. Colocamos, por favor, todo el relleno. Parte del hombro. Aquí en la texturita de los hombros sobre la tela tiene unos garabatitos. Tú decides qué tanto decoración le colocas o si no, simplemente un juego de espirales, garabatos decorativos para que se pueda apreciar un poquito de textura. Hombro derecho. Dice, Juan Gabriel estuvo en la cárcel antes de ser cantante. No, pues no sé, a lo mejor sí, ¿no? Yo creo que sí. Dice, me está quedando muy flaco, no, pues dale, échale tantito más, de ahí las líneas, dale de comer tantito. Buen cachetón, dibújale la papada, la papadilla y con eso se arregla. Dice, hubo polémica porque según estaba vivo iba a dar una presentación. Dice, estuvo en la cárcel y cantaba para los policías. Los policías de que, eh. Imagínate o sea, que trabajes en la cárcel y que de repente metan a un famoso, ¿no? Así. Y se leyó una biografía que sí estuvo en la cárcel. Este cuate que no le pasó, ¿no? Le pasó de todo. Le pasó de todo al pobre. O bueno, quién sabe, a lo mejor quería que le pasara todo eso.
Hasta ahí únicamente, muchachos. Vamos a pasar al siguiente. Juanga, cuando llegues hasta aquí, por favor. Dice como cuando la máscara puso a velar a los policías, ándale más o menos, ¿no? La película de la máscara. Dice que le inculparon de robo en una fiesta en la que fue de joven. Pues a lo mejor querían que cantara, ¿no? Ahí con los policías. Bien, muchachos. ¿Qué tal quedó? Quedó padre, ¿no? El Juanga versión cómic. Se entiende lo del estilo del fanart, muchachos. Es tratar de traducir en un estilo un personaje y que puedas intentar eh, adaptarlo a esa manera de dibujar. Nuestra referencia, por ejemplo, pues aquí fue el pingüino, se parece un montón. Nuestra referencia del pingüino, pero simplemente es más por las texturas. Vamos a pasar al siguiente, por favor. Eh, 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 eh. Ya vamos a pasar al siguiente. En el siguiente, vamos a intentar traducir, por favor. Tenemos a... No sé cuántos de ustedes conozcan a Ray Charles. Hay una película muy buena, vámonos en unos clásicos más hacia atrás. Déjame les pongo para los que no conozcan. ¿Quién sí conoce al señor Ray Charles? Es uno de los... quiero mostrarles diferentes artistas, no nada más a los que conozcan, o a los más actuales, ¿no? Bueno, aunque Juan Gabriel no es tan actual, pero pues acaba de fallecer ya mayor. Pero mi objetivo también es que puedan conocer diferentes. Este músico tiene una historia muy interesante. No sé cuántos de ustedes vieron la película, una de las más actuales de Ray Charles, que interpretó Jamie Foxx. Django, sí conocieron a Django, la película de Django, quien interpretó a Django, Jamie Foxx también interpretó a Ray Charles. Está en Netflix, si tienen oportunidad de verla, es una película padrísima. Te habla precisamente de la vida de Ray Charles. Ray Charles es un músico ciego, algo muy parecido como Beethoven. Beethoven era sordo y así compuso una de las mejores piezas en todo el mundo. Ray Charles era un músico ciego. Vamos a intentar dibujarlo, por favor, pero por favor observa e indica qué estilo es el que crees tú que le puede quedar a este personaje o qué personaje también se le parece para poder hacerlo en ese estilo. ¿Qué personaje crees que se le parezca o en qué serie, película o estilo crees que le pueda quedar muy bien? El tipo cómic, bueno, pues ya lo hicimos, ¿no? Está el anime, el cartoon, chibi, manga, estilo Simpson. Estaría muy padre en estilo Simpson, fíjate. Dice Naomi, en estilo Simpson. ¿Les parece, muchachos, un estilo Simpson, un estilo sencillo? Como Apu dice. Perfecto, estilo Simpson. Déjenme lo busco. Es un estilo muy sencillo, pero pues puede funcionar bastante bien para el personaje de Ray Charles. Déjenme lo busco por acá. Déjenme lo pongo aquí a Apu precisamente. Oigan, de hecho lo quitaron, ¿no? Lo quitaron de la serie Apu. Si mal no recuerdo, creo que lo quitaron de la serie. Vamos a utilizarlo nosotros de referencia. Ah, de hecho, esta imagen dice ahí, Apu deja los Simpson.
Pero sí hubo una noticia también de que, pues así como todo, ¿no? De repente unos personajes los van quitando. Vamos a intentar colocar, por favor, a practicar principalmente, a generar un estilo de Ray Charles, ponerlo como si estuviera en la serie de Los Simpson. Me acerco aquí un poquito la imagen para mostrar únicamente el rostro y Apu aquí en la parte de abajo. En la posición, la sonrisa también nos puede ayudar, nos va a ayudar muchísimo. Vamos a intentar hacerlo, por favor. Lo voy a colocar en esta parte de abajo. Círculo principal, por favor, de el rostro. En un estilo Simpson, muchachos, si observan al personaje de abajo, a Apu, son caras alargadas. Vamos a intentar hacerlo de la siguiente manera, como si se dibujara a Homero Simpson. Se suman dos figuras, dos círculos completos. Es una manera de dibujar a los Simpson. De aquí podemos sacar incluso a Homero y a cualquier otro personaje. Miren, si dibujamos a Homero, por ejemplo, no lo hagan esto, por favor, nada más quiero poner el ejemplo de que de dos circulitos, de aquí nace precisamente todos los personajes. Miren, por ejemplo, aquí nacería Homero y lo dejamos con la cabeza redondilla. Si lo dejamos con la cabeza cuadrada, aquí colocaríamos a Bart Simpson, pero todos nacen de la misma base. Si colocáramos a Maggie o a Lisa Simpson, simplemente le damos el volumen en la parte de arriba y le colocamos todos los demás elementos, pero nacen, la gran mayoría de los personajes de los Simpson nacen de una proporción de dos círculos entrelazados, dos circulitos. Mitad del rostro, aquí lo vamos a colocar en la posición de Ray Charles de arriba. Es correcto, la música de fondo es de Ray Charles. Era un pianista ciego. Tiene una historia muy, conmovedora. Y sí, ya me acordé si lo había escuchado. De hecho, una vez platicamos sobre Ray Charles, no recuerdo en qué clase. Colocamos la línea de los ojos, por favor, en la parte superior. Y repito, es como si metiéramos a Ray Charles en la serie de Los Simpson. Para la parte de los lentes, porque tenían los ojos cerrados. Ray Charles tiene los ojos cerrados. Tuvo una enfermedad, no recuerdo qué enfermedad le dio, pero se fue quedando ciego progresivamente. Iba perdiendo la vista de niño, fíjate, nace con buena vista, no nació ciego, nace con buena vista. Y cuando tenía como 8 o 9 años, se quedó ciego el niño. Imagínate que tú, no sé, a los 8 años te hubieras quedado ciego. Así le pasó a Ray Charles. Y cuando era muy niño, vamos a dibujar aquí los lentecitos, por favor, pero primero señalamos el espacio entre cada lente. Esta parte sí la podemos dibujar como tal, muy similar a la referencia de la fotografía. Lo dibujamos muy similar. Colocamos, por favor, primero la parte interna. Estamos dibujando el lente. Toda la parte interna de ambos lentes, por favor. Primero. Redonditos, un tanto ovalados. Y después colocamos la unión en el puente y todo el armazón al exterior. Un poco más cuadradito en la parte de arriba. Y más o menos como a los 8 o 9 años, Ray Charles se empieza a quedar ciego. Entonces él vivía en venía de una familia muy pobre.
No tenía padre, fíjense que no recuerdo por qué no tenía su papá. Solamente su mamá trabajaba lavando ropa para las demás personas. Y con eso era la única manera en que se mantenían. Pero la mamá nunca se dejaba tampoco de los abusos de los jefes en aquella época, y le enseñó precisamente a Rey Charles a no dejarse y a no dejarse intimidar por los demás. Aunque fuera ciego, aunque fuera ciego Rey Charles, le enseñó precisamente a defenderse, que no se dejara engañar y que supiera todo. Colocamos todo el armazón en la parte de abajo. Observa los brillitos. ¿Qué observas en el brillo de los lentes, muchachos? En el reflejo de los lentes. ¿Qué se observa? Un piano, exactamente. Aquí en esta zona podemos agregar un pequeño reflejo muy sencillo. Puede simplificar, ¿eh? Puede simplificar, pero se observa el reflejo de un piano. Simplifica. Podemos rellenar todo el espacio dibujando un pianito. Y por supuesto la silueta de el borde en la frente. Aquí. Y todo esto lo sombreamos. El piano del otro lado, de igual manera, hacemos una repetición de esto. Entonces, en el pueblito donde vivía Rey Charles, en Estados Unidos, había como una tienda, y en esa tienda había un señor que tocaba el piano. Y Rey Charles, siempre que lo mandaban a la tienda, escuchaba a ese señor y siempre se asomaba para ver quién estaba tocando y cómo lo estaba haciendo. Entonces le gustó muchísimo, le empezó a gustar mucho el sonido del piano, le empezó a gustar mucho, y poco a poco se iba acercando con ese señor para que le enseñara. Entonces fue su primer maestro, el señor que vivía en ese lugar. Fue el primer maestro de Ray Charles y le enseñó notas muy básicas, ¿no? Y de ahí empezó poco a poco a aprender a tocar el piano. Colocamos la patita de lente hacia la parte izquierda, esa zona de acá atrásito, y observe el diseño de la nariz, por favor. Ah, perdón, me falta la patita del lado derecho. Una patita con las líneas paralelas hacia la oreja. Limpiamos un poquito el espacio. Pueden limpiar ya las líneas que no nos sirvan aquí en la parte del frente. Dice, aprendo más con usted que en la escuela. Está padre, pero a lo mejor es porque no ponen atención en la otra escuela. Está regañándolo, ¿verdad? Colocamos la orejita, obsérvalo. Ah, lo que te decía, lo que les decía de la orejita, muchachos. La orejita al interior, que tiene una forma de T. Aquí colocamos la orejita, es un ovalito como tal. Y una letra T o una Y, como lo quieras ver. Pero tiene estas dos lineecitas aquí. ¿De acuerdo? Ahora, para la nariz, observa que está igualita. Igualita la formita del nariz de Ray Charles con la de Apu. A diferencia, por ejemplo, de Homero Simpson y toda la familia de los Simpson.
Tiene la naricita como de salchicha coctelera, así. Ese tipo de naricita tiene los Simpson. Y Apu no, Apu tiene la nariz un poquito más ancha. Colocamos esta base y tiene un ovalito aquí bien marcado. Está bien padre el diseño de esta nariz. No hay fosa, no hay nada y nos adaptamos muchísimo a la formita sencillita, sencillita, en un óvalo horizontal. Le queda padrísimo al personaje de Ray Charles. Muy bien para los que propusieron a Apu y un estilo Simpson. Va a quedar muy padre. Otra de las características de los Simpson es precisamente el labio superior que lo tienen hacia adelante como pato. Entonces el labio superior siempre va hacia adelante. Aquí se marca, por favor, la mejilla del lado izquierdo y le damos el volumen desde la nariz hacia el frente, muy similar al labio de Apu, solamente que aquí le damos un poquito más de volumen en la mejilla del lado izquierdo. Le damos el volumen en la sonrisa. Y colocamos toda la sonrisa, pero en este caso, no es cierto, si está hacia arriba, si está hacia abajo es de enojado. Entonces colocamos toda la sonrisita, observa que rebasa un poquito en Apu, rebasa más allá del ojo, más allá del rabillo del ojo, entonces aquí colocamos todo este espacio y lo regresamos hacia más o menos la mitad de la nariz, a esta altura aproximadamente, y aquí termina la sonrisa. ¿De acuerdo? Aquí terminaría la sonrisa. Podemos hacer la abertura. Aquí la abertura separando un poquito los dientes. Le damos esta linecita doble y marcamos la división de 1, 2 y 3 líneas para los dientes. Y toda esta parte la podemos rellenar para que se vea precisamente la boquita abierta. Muy bien, yo listo. Dice yo le dice, miren, déjenme se los leo. Dice, profe, todos los temas que usted explica y da, los dan en la escuela, pero al menos en mi caso, los maestros no lo explican tan bien y hasta confunden artistas con músicos. La verdad, usted es el mejor profe de historias de arte que he conocido. Eso. Muy bien, muchas gracias, Luis. No sé, a lo mejor a los profes que tienen no les gusta lo que hacen. Colocamos el avisito en la parte de abajo y observa la barbilla, por favor, de Ray Charles, que aquí esa sí se la vamos a agregar. Aquí en la parte de la barbilla se trata también de simplificar. Aquí agregamos la barbilla y bajamos la línea del cuello. Y bajamos la linecita del cuello. El cabello es otra característica precisamente para el personaje de Ray Charles. Observa la parte del cuello en la parte trasera de Apu, que desde la oreja baja hasta la camisa, hasta el cuello de la camisa, un poquito ancho. Marcamos la comisura en la boca y en la mejilla del lado derecho. Y limpiamos de preferencia, limpiamos todo el espacio de las líneas que ya no nos sirvan para que se vea el personaje más completo, más limpio.
Es muy sencillito el estilo de los Simpson, pero pues con clases muy, perdón, con clases, con textura muy específica. Dice, en la clase de artes el tema era de José Guadalupe Posadas y pues ya me sabía todo y por decir cosas interesantes y de él me dieron puntos. Muy bien, Carlos. Fíjense, también me tocó mucho que cuando les encargaron la tarea para los que estuvieron en la clase de los personajes de la Revolución, ¿se acuerdan del tema de los personajes de la Revolución para los que estuvieron? Hicimos unos personajes precisamente de la Revolución y que les encargaron tarea de las biografías de los personajes de la Revolución. Y muchos llevaron la historia que yo les conté sobre ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre de este cuate, que ninguno, no era más famoso Miguel Hidalgo ni Morelos, ¿no? El verdadero héroe era Allende, exactamente. Bueno, es cierto, Iturbide es correcto. Agustín de Iturbide, que les platiqué que Agustín de Iturbide era el bueno en toda la revolución, perdón, en la independencia, de que el verdadero héroe fue Agustín de Iturbide porque fue el que hizo pacto tanto con los españoles como con los mexicanos y dijo, oye, pues de aquí soy, ¿no? Yo peleo por el que quiera, el que quiera ganar y se unió a los dos bandos y fue el tipo que hizo que la independencia se realizara. Entonces Miguel Hidalgo fue el único que encendió todo el cotorreo, pero Agustín de Iturbide fue el verdadero héroe. Muchos lo odiaban y después de que al inicio lo empezaron a odiar a Iturbide cuando les conté la historia, porque mató a muchísimos mexicanos, pero al final lo amaron porque fue el que le ayudó a los demás a que ganaran. Se unió al bando, a los dos bandos. Y eso me acuerdo muchísimo que me mandaron unas fotos de unos dibujos y que le contaron a sus maestros en la escuela sobre la historia de Iturbide y se quedaron así como que, ah, sí es cierto, ¿no? Y empezaron a contar esa historia y les gustó mucho. Colocamos, por favor, la parte de la frente igualita a la de Apu, frente redondita, redondita, redondita por el círculo que trazamos al inicio. Observa las entradillas en el cabello. Las entradillas en el cabello también son características, pero lo más característico, muchachos, por favor, aquí, es el cabello chino. ¿Cómo representan el cabello chino en Los Simpson? Y tráiganse, por favor, a la mente a Bob Patiño. ¿Se acuerdan de Bob Patiño que tiene así las rastillas? Y son curvas muy sencillitas. Así que, por favor, aquí con Ray Charles vamos a intentar hacer las curvas sencillísimas, sencillísimas, muy similar también a Steven Universe. Todas las curvitas muy sencillas. A veces lo más difícil es lo más simple. O más bien, ándale como Krusty también. O más bien, lo más complicado es hacer un dibujo minimalista o simple, con pocos trazos. Muchos quieren agregar un montón de texturas y un montón de trazos en los dibujos, siendo que a veces no le va dependiendo del estilo. Todo lo sombreamos también, por favor, pero le damos un poquito de lucecita del lado izquierdo. Le damos un poco de lucecita del lado izquierdo y marcamos con un gris clarito. Y después un gris más oscuro. No es negro, no es totalmente negro, es un gris oscuro nada más. Dice, ah, es cierto, bueno, yo no sé de las fechas, muchachos, pero dicen, ¿no? Quién sabe si es verdad o sea mentira. A fin de cuentas, pues está bien. Que hoy es el día del dibujante.
felicidades para todos. Si de verdad es el día, pues qué bueno. Mientras tanto, pues pónganse a dibujar. Aquí están festejando. Ya al rato festejan. Hay muchos que lo presumen y ni siquiera dibujan nada. Nosotros sí dibujamos. No, yo la verdad no estoy muy enterado así de las fechas, de que cuando es el día también del artista y que no sé qué. No, no estoy. Dice, ese es nuestro festejo, seguir dibujando. Es correcto, Diana. Nuestro festejo es seguir dibujando. Limpiamos, por favor, limpien todas las texturitas por encima. Y tratamos de colocar, por favor, nada más ya por último, un diseño en el cuellito de la camisa. De hecho, es muy similar a la camisa de Apu. Aquí con las dos partes del cuello. Y de hecho también, fíjense, es muy similar porque Ray Charles también se ponía la camisa así abiertilla. Entonces también le podemos colocar aquí el vellito en el pecho. Para los que vieron, levanta la mano los que vieron la película esta ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, de Jamie Foxx, gracias. Jamie Foxx. Si vieron la película, se la recomiendo muchísimo. Está muy padre. De hecho, ganó, no, bueno, no sé si ganó un Oscar, pero estuvo nominado Jamie Foxx a mejor actor por esa película. Sí ganó a mejor actor. Gracias, Alberto. Sí, yo sé que estuvo nominado y fue una de las mejores películas. No recuerdo en qué año, pero no tiene mucho. Fue hace como 2 o 3 años, yo creo. Dice casi toda la película salió sin camisa. No, no tanto, pero sí. Ray Charles fue, fíjense, ciego y todo, pero tenía una popularidad del tipo impresionante. Juanga, cuando llegues hasta este punto, por favor. En el 2004, ¿a poco tiene demasiado tiempo la película? Yo pensé que apenas había salido hace unos 2, 3 años. O bueno, se me hace que yo la siento más reciente, pero pues no, no. Entonces sí es del 2004. Gracias, Mariana. Y si yo la vi como a los 7 años, ay, pues, ¿cuántos años tienes, yo listo? A los 7 años, ¿a poco te acuerdas? Y dice, ah, no, pues entonces sí, ya tiene ratito. Muy bien, muchachos, ¿qué les pareció Ray Charles? ¿Se entiende, muchachos, hasta este punto la práctica del fan art? Traducir en un estilo también propio, eh, tratar de dibujar a un personaje. Vámonos con el siguiente, por favor. Está bien padre esta versión de Ray Charles con el pianillo. Perfecto, vámonos con el siguiente. Y en el siguiente personaje, no sé cuántos de ustedes conozcan a mi tío Bob Marley. Es un personajazo este tipo. Muchos, bueno, vaya, de la mayoría de los artistas músicos que vamos a colocar, precisamente son personajes que influencian o influenciaron a muchísimos artistas actuales. ¿Cuántos de ustedes, o bueno, más bien, cuántos personajes creen que están influenciados, por ejemplo, en Bob Marley? Con el tipo rasta, bien relajado, bien alivianado. Hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimos personajes
que tienen el mismo aspecto, y el mismo estilo. Levanta la mano los que sí conocen a Bob Marley. Déjenme les pongo ahora. Vean qué belleza de canciones. Es del estilo del reggae, me imagino que sí lo han escuchado en algún momento. Es considerado el reggae precisamente por muchos artistas, pero uno de los precursores, pues Bob Marley, el reggae es considerado ya patrimonio de la humanidad, porque precisamente habla del amor, la armonía y todo lo bueno de la vida. Así como, así como dice, es el mejor artista, es el mejor músico, ¿verdad? Está padrísimo Bob Marley. Así como la comida mexicana es patrimonio de la humanidad, muchachos, también Bob Marley es su música, bueno, el reggae, más bien el reggae es también patrimonio de la humanidad. Vamos a intentar dibujar, muchachos, a este tipo. ¿En qué estilo crees que le vaya mejor realizar a Bob Marley? Anime, cómic, bueno, esos ya están descartados. El cartoon, chibi, manga, botero, caricatura exagerada, Tim Burton. Ándale muy bien. Una ilustración de cuento, Tim Burton. Fíjate que un anime puede ser, pero se vería un poco raro, porque uno tiene los ojos cerrados, Bob Marley, y la rasta es más más lacio, el estilo cartoon, perdón, el estilo anime. En un Tim Burton, sí, 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 sí conocen los personajes de Tim Burton, ¿no? Me imagino. ¿Cuáles personajes de Tim Burton conocen, muchachos? Frankie Winnie, muy bien. Y Jack, bueno, los de Batman también. Estilo Tim Burton estaría padre, ¿no? De hecho, sí le iría muy bien al personaje. Vincent, el cadáver de la novia. Frankie Winnie, muy bien. ¿Cuál personaje crees que se parezca a Bob Marley? El extraño mundo de Jack. Bueno, Jack, dice, ¿cómo se llama el primero? Ah, el primero es Juan Gabriel. El primer personaje que hicimos es Juan Gabriel. Igual el de Simpson. No, el de Simpson pues ya lo hicimos. En un estilo como Paranorman. Ah, ese está padrísimo. Si te acuerdan de la película de Paranorman, me gusta ese estilo, fíjense, es muy Tim Burton, pero no es de Tim Burton. Vamos a intentar descifrar el estilo de Paranorman. Vamos a ver, déjenme aquí lo busco. Está bien padre ese estilo. Déjenme se los coloco acá de este lado. Le voy a poner personajes Paranorman. Bien, aquí les traigo estos diferentes personajes de la película de Paranorman. ¿Cuál de todos crees que le pueda servir? Mira, ese es uno en tipo stop motion. Ah, el conserje, ¿se acuerdan del conserje? Ese está bien padre. A lo mejor con ese personaje nos podemos basar. Miren, aquí están todos los demás. El zombie, o el estilo del zombie. Este le puede quedar muy bien. Déjame nada más, traigo uno que esté de frente mientras preparan nuevamente sus materiales. El zombie del parabrisas, dice. Está padrísimo este personaje. Son personajes físicos, ¿eh? Es un personaje físico, es en stop motion.
son hechos a mano. Y se parece más si es de Tim Burton. De hecho, este tiene muy el estilo de Tim Burton. Vamos a intentar colocarlo, por favor, en ese estilo. Para el caso, ustedes también lo pueden proponer, ¿eh? También pueden hacer su variación. Si lo quieren enfocar más en este estilo del personaje zombie de la película Paranorman. Si vieron la película de Paranorman, muchachos. Las rastillas, observan las rastillas. O bueno, el cabellito del zombie. Vamos a intentar adaptar. Dice un personaje de la película de Piratas del Caribe. Oye, también los Piratas del Caribe, bueno, pues es que, pero ese ya no es un estilo, ese ya es live action. Vamos a intentar hacer por favor, muchachos. De hecho, se puede hacer un más parecido, más realista. Círculo principal de la cabeza, por favor, de Bob Marley. Hacemos un rostro alargado. Si lo enfocamos en el estilo del zombie, colocamos la posición del rostro hacia la izquierda. Con una barbilla puede ser más larga y rectangular. Más huesudilla. Colocamos la quijada. Y muy apenas alcanza a ver la orejita. Lo podemos colocar en un circulito, en un ovalito redondito. Observen la forma la posición más bien de los ojos. Y es, repito, como si Bob Marley estuviera en la película de Paranormal. Como si incluyéramos un personaje que se pareciera a Bob Marley o a Bob Marley, meterlo en la película, pero tienes que darle un estilo de todos esos personajes. Colocamos la separación entre los ojos. Observa la ojerita del personaje zombie y tratamos de enfocarlo en todo el área de la cuenca del ojo de Bob Marley hasta cubrir toda esta silueta. Y como son ojitos grandes, el ojito cerrado aquí lo podemos aplicar. Cuando se dibuja un ojito cerrado en esta posición, aquí se deja ver la línea el relieve, la pestañita en la parte de abajo. Un tanto exagerado en proporciones. Y aquí vamos a generar una escala de grises, no es un contraste muy marcado como en el del cómic. Generamos una pequeña sombrita degradada aquí del lado izquierdo. Una sombra degradada. Parte de la ceja, aquí vamos a intentar colocar primero la ceja antes de pasarnos con el otro ojito. Observa la ceja del zombie, observa la ceja de Bob Marley. Colocamos el relieve primero. Colocamos el relieve primero y le damos esta expresión tierna en la ceja, más elevado del centro y bajando hacia la parte del lateral. Al final tiene que verse como un personaje en 3D, pero con el estilo del stop motion, como si estuviera hecho con plastilina. Sombreamos todo el huequito que queda entre la ceja y el ojo para que se pueda notar la curvatura o el huequito de la cuenca. Hacia la parte de abajo hay una pequeñita sombra, no le ponemos tantas ojeritas para que no se vea tampoco zombie.
y colocamos antes la nariz. Observa la forma de la nariz del zombie, que esa sí, sí la tendríamos que adaptar. La parte plana y la bolita no la dibujamos como el zombie, tiene que ser redondita. Es más, incluso le podemos dar una respingadita hacia arriba, aquí. Fosas en lugar de triangulares como el zombie, colocamos en circulitos o en óvalos en forma de gotita. Un poquito ancha la fosa, bueno, el borde de la fosa. Y una pequeña trazo degradado aquí alrededor o en el lateral de la nariz. Debajo de la nariz de igual manera hacemos una pequeña sombra tenue, degradada. Con el borrador se pueden apoyar y limpiar las líneas que no les sirvan y generar también los brillitos. Ah, me faltó rellenar la ceja, gracias. La cejita también va rellena. Para los que no se acuerdan de Bob Marley, ya con esas canciones sí recuerdan. Ya lo ubican. Ceja del lado izquierdo. Un poquito la parte del ojo. Bien en paz. La parte de la frente, muchachos, es planita. Aquí trazamos la línea de la ceja y subimos una línea marcando la planicie de la frente, cuadradita hasta cierto punto, enmarcando toda la silueta del rostro al frente. Y de aquí comienza precisamente para enmarcar el rostro, pudiéramos comenzar con una rastita. La rasta la podemos colocar con curvas y lo regresamos. De esta manera podemos hacer, parece rabino, ¿verdad? Primero. Ahorita ya le va a dar forma más así afro. Con eso sí los rabinos. Colocamos, por favor, la mejilla del lado izquierdo. Tiene una parte de bigotito, pero vamos a intentar hacer aquí el espacio más abierto, más amplio entre la nariz y la boca. Un poquito la figura del surco labial y dibujamos el labiecito en este punto con un poquito de relieve. Hacia la comisura y un poquito el bigotito, muchachos, por favor, ese sí lo hacemos un tanto realista. Ay, perdón, me faltó limpiar un poquito las líneas del boceto. Con el borrador traten de limpiar las líneas del boceto antes de colocar las texturitas. Textura un tanto realista para el bigotito. Del otro lado un poco, que se alcance a ver tantito. La parte interna del labio la podemos sombrear un poquitín por debajo. Dibujamos la silueta de los dientes. ¿Qué opinan? ¿Le hacemos una dentadura limpia o una dentadura estilo zombie? La dentadura estilo zombie pues son los dientes separaditos y la dentadura limpia
sería como el primero, como Juan Gabriel, con la línea dibujando más el arco de la encía. Dice Juanito Zombie, Eduardo Zombie, Yolistli Limpia, Ramos Zombie y Marión Zombie. Bueno, pues gana el Zombie. Como quieran ustedes, pueden hacerla en un estilo más limpio también. Colocamos primero la texturita, perdón, la textura no, la forma de la dentadura. Aquí voy a tener que alargar más la barbilla. Ahorita la dibujo. Limpio la barbilla, la que tenía ya destinada. Y voy a dibujar primero la dentadura. Primero el borde. Y aquí, como va a ser un estilo más zombie, colocamos entonces los dientes individuales. Y esa es la parte interna. Se parece a Ronaldinho, ¿verdad? Oiga, nos falta una clase de futbolistas, fíjense. Voy a incluir una clase de futbolistas. Yo creo que el 90% de toda la población mundial le gusta el fútbol, entonces al 90%, yo formo parte del 10%. A mí no me gusta el fútbol, pero conozco a los futbolistas. También está bien que también, pero también tampoco, o sea, tampoco soy un ignorante para los futbolistas. Acuérdense, muchachos, está bien que no te guste algo, pero tienes que conocer al menos por cultura general. Me gustan mucho las copas mundiales, esos también, eso sí. El labio de abajo. De hecho, Ronaldinho es uno de los personajes más caricaturizables junto con Messi. Para mi gusto, muchos, no sé qué opinen ustedes, ¿verdad? Pero Messi y Ronaldinho, para mi gusto, Ronaldinho todavía más que Messi es el mejor de todos. Ronaldinho. Muchos dicen que Messi, pero en mi opinión personal opino que más que Ronaldinho. Fue, no es cierto, siempre va a ser. Es como si compararas a Michael Jordan con cualquiera de los actuales. Michael Jordan siempre, nadie lo va a superar. Ya peleándome, ¿verdad? Con todo. De hecho, hay un comercial bien padre bueno, no es un comercial, es un video de un meme de que está este Matt Damon platicando con su hijo, de que llega el hijo de Matt Damon, de papá, ¿quién crees que gane? ¿Goku o Thanos? Y lo dice, ay, Goku le va a ganar a Thanos. Dice, pero papá, pero por favor, o sea, Goku ya fue. Dice, no, Goku siempre va a ser el mejor y el más poderoso de todos. Y luego, años antes, ¿no? Matt Damon de niño y el papá de Matt Damon. Y llega el Matt Damon y dice, papá, ¿quién crees que gane? ¿Goku o Superman? Y luego el papá, claro, Superman. Y luego, y luego el niño, de que no, papá, Goku es el mejor. Y que empieza a pelear, ¿no? Porque Goku siempre es el más poderoso. Y empiezan a discutir de que no, Goku elevaría el ki a su máxima potencia y derrotaría a Superman con piezas de kriptonita. Dice, sí, pero Superman, y lo empiezan a discutir. Y aquí también más o menos como ese estilo, ¿no? Ronaldinho siempre va a ser el mejor, muchachos, he dicho. Ya ir enojado, ¿verdad? Ronaldinho por siempre. Caso cerrado, es correcto. He dicho. Colocamos el avisito en la parte superior, en la parte inferior, perdón. Dice Juanito, Messi siempre va a ser el mejor. No es cierto. Ronaldinho. ¿Saben qué? Mejor no voy a hacer ninguna clase de deportistas, digo, de futbolistas. De hecho, dicen que no hay que hablar ni de fútbol, religión, ni política, porque son los tres temas más controversiales que en todo el mundo sale peleado.
Ah, dice, yo prefiero Pelé. Uy, bueno, sí, ahí sí me mataste el gallo. Pelé, es como decir, ándale, es como decir Pelé ha sido el mejor de todos los tiempos. Como en México, ¿no? También en México, este Julio César Chávez ha sido el mejor de todos los tiempos. El mejor boxeador mexicano. Maradona. Ah, hombre, ese Maradona. Ese Maradona está bien padre como para protagonizar una película junto con Mr. Bean o algo así. Colocamos la barbilla en la parte de abajo, muchachos. Huesudilla. Barbilla muy marcada. De hecho, sí me acordé de Pelé, fíjate, pero me fui más por Ronaldinho porque se parece a este que estábamos haciendo. Fíjate, todo salió por eso. Ya nos andamos peleando. Y eso que Bob Marley habla todo amor y paz, ya andamos profesando mal. Don't worry, be happy. Colocamos una pequeña sombrita por debajo de la barbilla. Observa la flaqueza en el lateral de la boca. Esta sombrita que está aquí en el lateral. Vamos a colocar una pequeña sombrita. El brillo también aquí por encima de la mejilla, en el pómulo. Dice, ¿qué pasó con el Canelo? Nada, hombre, ese Canelo. Es más famoso las canelitas Marinela que el Canelo Álvarez. Colocamos el borde de la barbilla, la parte de toda la rasta, muchachos. Aquí hay que darle volumen y aquí hay que exagerar muchísimo. Toda esta parte de las rastas, muchachos, traten de hacerlas muy libres. Ustedes deciden cuántas rastas le ponen, pero hay que rellenar todo el volumen en el espacio de la cabeza. Aquí alrededor pueden incluso puntear para darle primero el volumen y después ya definir hasta qué tan largo va a quedar toda la punta de las rastas. Cubren la oreja. Dice, si dibujas a alguien no famoso como tu hermano o en algún estilo así, cuenta como fanart. Es correcto, Ana. Y muy buena pregunta. De hecho, al inicio les preguntaba que cuántos de ustedes habían ido, por ejemplo, a una convención de cómics, sí, vaya, de cómics o de dibujos, en donde hay mesas de artistas del fanart, en donde ahí dice, te dibujo por, no sé, 50 100 pesos o no sé en cuánto esté. Pero eso es un fanart. Dice, te dibujo en el estilo anime. Ellos te dibujan a ti que no, o a quien quiera siendo no famoso y obviamente generas un fanart. Claro que cuando te lo regalas a esa persona o si tú eres el que pediste ese dibujo, pues vas a saber que eres tú, ¿no? Entonces, de hecho en la mañana comentábamos precisamente eso de que, para los que vayan preparándose para sus regalos de Navidad, muchachos, si quieres regalar algo, regala un dibujo en un fanart. Está padrísimo eso, ¿eh? Muchos aprecian muchísimo el hecho de que los dibujes, pero no nada más los dibujes porque sí, sino que apliques un estilo puedes preguntarle a la persona que le quiera regalar un dibujo en fanart, puedes decir, a lo mejor te dice, por ejemplo, a mí me gustan los Simpson, por ejemplo, y si alguien me dibuja un retrato mío en estilo Simpson, estaría padrísimo, o sea, me gustaría más que un retrato común y corriente.
Imagínate que a alguien le guste, no sé, el estilo anime, ¿no? Mucho, o un estilo de Dragon Ball Z, y lo dibujes en ese estilo, estaría padrísimo. Eso es un fanart, ¿sí? Dibujar en un estilo tal. Dice, una vez me estafaron porque 400 pesos y me dibujaron a mí con 500 cirugías plásticas. Era un dibujo que ya tenían hecho, ¿no? Era un dibujo que ya tenían hecho y te dijeron que eras tú. No, eres tú. Casi, casi. Pero bueno, es claro, a lo mejor, pues, no, a lo mejor no sabían o no sé, pero este, tienen que encontrar los rasgos, así como esto. O sea, ese es el mejor ejemplo que yo quería mostrarles. Un fanart es esto. ¿Se parece o no se parece a Bob Marley? ¿Se parece o no se parece a Ray Charles? ¿Se parece o no se parece a Juan Gabriel? No importa el estilo, tienes que encontrar los rasgos principales para poder aplicarlo en ese estilo. Dice, Bob Marley es un GPI, no, un hippie, un hippie, es con H, es un hippie, hippie, pero no, Bob Marley era otro cuento. Don't worry, be happy, muchachos. Siempre cuando estén tristes, miren, cuando escuches las canciones de Juan Gabriel y te pongas bien triste, inmediatamente recupérate con unas de Bob Marley. Mientras rellenamos el espacio de las rastas, vamos a escuchar esta que me gusta mucho. Ah, ya se acabó. A ver si sale otra chida. Dice, las sombras se pueden difuminar. Sí, en este estilo sí lo puedes difuminar. Al menos en este estilo. En el anterior no. Ahora les pongo uno que me gusta mucho y esta sí te va a causar así mucha, paz. Es música que te pone de buen humor.
Poco no está en paro. Vamos a intentar, muchachos, dibujar la parte de la mano. Dice, los nombres de los que dibujamos, el primero es Juan Gabriel. El primero es Juan Gabriel, el segundo se llama Rey Charles. Así, Rey Charles. De hecho, hay una marca de lentes de Rey Charles. Y el otro es el Ray Ban, pero hay una marca de Rey Charles de lentes. Y este es Bob Marley. Me parece a Bob Patiño también. El nombre también. ¿De acuerdo? Vamos a intentar, muchachos, de manera sencilla colocar al menos una parte de la mano desde el trapecio en la parte externa de la palma. Los 4 nudillos que se toman aquí en esta parte. Una mano flaquita por el estilo del que estamos generando. Dedo índice, aquí lo colocamos abrazando el micrófono. Toda la parte de la conexión aquí del micrófono básicamente es un cilindro. Como una zanahoria. Aquí los 4 deditos, la parte del micrófono. Esta mano está muy sencillita, porque únicamente se alcanza a ver la parte externa de la mano. Sombreamos un poquito el lado derecho. ¿Cuál es su músico favorito, muchachos? No de este, sino en general, del músico que ustedes digan, me gusta mucho su música. Adele, ¿quién más? Pueden practicar con su músico o artista favorito, generándole un fanart, un dibujo a su estilo. Beethoven. Y dice Yolisti Polnanuivi. No sé quién sea ese o esa. Dice Juanito que J Balvin. Por favor, Juanito, salte de la clase, Juanito. Nada, sí. Porque aquí está prohibido el reggaetón. Eso es una ofensa para mí. BTS, bueno, pues BTS, fíjate que están raros, pero Blackpink, los Beatles, muy bien, Mariano. Queen, voy a colocar un poquito la manga. Fíjate que a Beethoven lo dibujamos en la mañana. Ahorita ya no nos va a dar oportunidad, pero ahorita les muestro los de la mañana. A Beethoven lo hicimos en la mañana. A John Lennon y a Michael Jackson.
Vamos a intentar completar nada más, muchachos, un poquito la parte del brazo que está extendida hacia arriba. Digo, pero ya después de esto, muchachos, la idea es que ustedes mismas puedan aplicarlo en cualquier personaje, no nada más en artistas. Yo les pongo el ejemplo de los artistas, de los músicos, porque son personajes conocidos muy caricaturescos, personajes conocidos que puedes intentar adaptar en un estilo, ya sea a tu propio estilo o el estilo de alguien o algo más. Entonces, es incentivarlos a que puedan proponer, a que puedan practicar ese tipo de dibujos y que no se enfoquen en que sea solamente una copia. Sí, la idea es que puedan encontrar también un poquito ustedes, qué tal si ahorita que dibujamos en el estilo cómic o en el estilo de los Simpson, les gusta mucho y dices, oye, pues ese estilo me gusta, ¿no? Entonces pueden empezar a practicar sobre ese estilo y dedicarle tiempo a perfeccionarlo. Entonces,